El presidente estadounidense Joe Biden ha vencido su resistencia y ha dado el paso de aprobar el envío de bombas de racimo a Ucrania, un tema que por supuesto ha sido polémico desde el viernes que se anuncia esta medida que además se ha anunciado a pesar de que parte de sus aliados en la Alianza Atlántica se niegan a este tipo de medidas a través de un convenio que fue firmado en el 2008, el convenio de municiones. Vamos a analizar este tema a esta hora y vamos a conectar hasta Perú. Nos vamos a comunicar con el señor Oscar Díaz, analista internacional, para tratar de entender qué significa esta medida y cuánto influye en agravar o no el conflicto que ya acumula 500 días. Un placer recibirle, señor Oscar. Señor Oscar, ¿me escucha? Vamos a hablar justamente con el señor Oscar sobre esta medida que ha tomado el señor Joe Biden mientras nos conectamos con él. Esta medida fue anunciada el día viernes, el polémico envío de bombas de racimo a Ucrania. Esto para que Ucrania sea mucho más eficiente con la contraofensiva frente a Rusia. Esta medida se ha anunciado, el portavoz ruso de Asuntos Exteriores ha dicho que es una medida de debilidad por parte del gobierno de Ucrania. Lo vamos a intentar analizar con el señor Oscar Díaz, analista internacional. Mientras nos conectamos con él, señor Oscar, ¿me escucha? Escucho muy bien. ¿Me escuchan ustedes? Sí, le escuchamos. Saludos desde Caracas. Gracias por conectarse hasta ahora con nosotros. Señor Oscar, esta medida ha sido muy polémica. ¿Hasta qué punto puede agravar la situación, la difícil situación que ya se vive entre Rusia y Ucrania en el campo de batalla? Bueno, es muy complicada, ¿no? La situación es muy complicada porque, digamos, en este año ya transcurrido desde el inicio del enfrentamiento entre Rusia, la invasión Rusia a Ucrania, ¿no es cierto? Estamos hablando de hechos tremendos como la devastación de Izium, el sitio de Mariupol, el bombardeo de Kiev, los desplazados de Leópolis, que son ya de por sí dramas de dimensiones tremendas desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no es cierto? Estamos hablando de miles de muertos que siguen dándose, además de crímenes de guerra no confesados, obviamente, por Rusia, pero que, por ejemplo, Amnistía Internacional está investigando y que tiene serias sospechas de que ellos están pasando. Ahora, lo que también ha ocurrido en las últimas semanas ha hecho de que el propio gobierno de Putin sea mucho más frágil, y es esta rebelión que se dio de mercenarios nada menos de la empresa Wagner, que simplemente estaban o sea, dejando zonas tomadas para el gobierno ruso en Ucrania y yéndose nada menos que a la capital de Rusia. Entonces, lo cual fue, como todos sabemos, detenido gracias a una negociación del presidente de Bielorrusia que intervino y que hizo que las cosas volvieran, entre comillas, a su lugar. Pero es indudable, Natacha, que hay un debilitamiento, hay un resquebrajamiento de la autoridad de Putin, y eso está haciendo que el otro lado, Occidente, que apoya a Ucrania, considere que este es el momento de empujar un poco, de ayudar un poco más para que Rusia termine retrocediendo y volviendo a su lugar y dejando, digamos, de lado esta pretendida invasión a Ucrania. Fíjese una cosa, señor Oscar, esta medida ha sido anunciada días antes. Mañana se va a llevar a cabo la cumbre de la OTAN en Vilna y esta medida ha sido anunciada justamente días antes de que la OTAN se reúna, y esto ha creado divisiones dentro de los aliados de la Alianza Atlántica porque hay países que no están de acuerdo con este envío de este tipo de municiones a Ucrania. ¿Cómo valora usted este contexto previo a la cumbre de la OTAN cuando hay diferencias entre los aliados con respecto a estas municiones? Sí, efectivamente va a haber posiciones discrepantes de la posición, por ejemplo, de Estados Unidos. Seguramente Estados Unidos tratará de expresar las razones por las cuales está haciendo esto y por qué están tomando esta decisión. Pero recordemos, Natacha, que lamentablemente estamos hablando de una guerra, y una guerra armada. No es una guerra psicológica, no es una guerra económica, es una guerra armada. Y por lo tanto, ambos bandos van a tomar las decisiones que tengan que tomar para ganar esta guerra. Y recordemos también que aquí la víctima es Ucrania, que ha sido digamos, el país invadido, no es Rusia.
Sin embargo, veamos qué pasa en la OTAN. Va a haber discusiones, va a haber, obviamente, los países más cercanos a Rusia van a poner el grito en el cielo y vamos a ver cómo actúa el otro bloque. Vamos a ver si efectivamente Estados Unidos ha hecho también su tarea de convencer a sus aliados para tomar ese tipo de decisiones. Rusia ha dicho, señor Oscar, que esta medida puede acercar aún más el conflicto a una contienda global. Así se ha defendido Rusia con respecto a esta medida. Pero hay otro punto importante aquí, que es el ingreso, el posible ingreso de Ucrania a la OTAN. El presidente Joe Biden, en una entrevista a la CNN, dijo que por ahora eso no era posible. Sin embargo, vimos en el mes de abril que Finlandia le aprobó la entrada a la Alianza Atlántica y que en estos 2 días de cumbre podría entrar Suecia. ¿Esto cómo podría modificar el ajedrez de la guerra en estos momentos? Bueno, vale la pena recordar que uno de los argumentos, ¿no?, planteados por Putin para invadir Ucrania, justamente a la interna, es que estaría Ucrania entrando a la OTAN, justamente, ¿no? Y eso, digamos, rompería, según Putin y su gente, el equilibrio de fuerzas a nivel mundial. Por lo tanto, eso explica en parte por qué Biden se cuida mucho en decir que todavía no es el momento de hacer ingresar a OTAN a Ucrania. Respecto a los países que tú mencionas, efectivamente su ingreso no reviste, digamos, las características del ingreso de Ucrania, ¿no es cierto? Por supuesto que puede preocupar, pero son países pequeños en realidad y no estratégicos, como sí lo es Ucrania, que además Rusia siente que es un pedazo de Rusia, ¿no es cierto? Porque era casi el corazón de la Unión Soviética antes que se disolviera esta Unión Soviética. Entonces, son cosas distintas. Yo no creo, pero puedo equivocarme, que el ingreso a OTAN de Finlandia o de Suecia pueda, digamos, hacer la diferencia. El tema es mucho más delicado, sería una tremenda provocación más bien hacer ingresar a Ucrania, y no creo que sea este el momento, y parece que es el ánimo también de los integrantes de OTAN. Ahora, no descarto, pero es una posibilidad de que después de superado el conflicto armado, ello ocurra, es decir, que Ucrania pase a formar parte de la OTAN. Señor Oscar, gracias por habernos acompañado con su análisis sobre esta decisión del presidente Joe Biden. Ha sido un placer escucharle. Encantado, Natacha, hasta siempre. Saludos a usted.